Amados y bendecidos del Señor, damos gloria a Dios una vez más aquí, listos para compartir el precioso mensaje de la palabra de Dios, listos con un corazón enseñable. Yo confío que usted tenga un corazón enseñable. Yo confío en el Señor y que si usted está durante todo este tiempo, y damos gloria a Dios por las personas que se mantienen fieles al Señor y a su palabra y a las enseñanzas que hemos tenido la oportunidad de compartir en este canal. Y si usted se ha mantenido fiel, entonces usted es una persona enseñable y que está atenta y lista para lo que el Señor le quiere decir. Gloria a Dios, porque no es otra cosa diferente la que enseñamos aquí que la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que tal vez nos jala las orejitas con alguna que otra señal restrictiva, cuando nos dice no se desvíe, no se rinda, tal vez con algunas señales informativas como hemos visto estos días. Y es Él, quien con su inmenso amor y su fidelidad lo único que quiere es que nosotros seamos hijos efectivos de Dios aquí en la tierra, que vivamos la clase de vida que Él nos llamó a vivir y que seamos ejemplo y testimonio al mundo de que tenemos un Dios extraordinario, un Dios bueno y más que un Dios, un Padre que nos ama. Y el Padre, cuando ama a su Hijo, lo corrige. Yo amo a mi bebé, a mi bebita Gaby, la amo muchísimo, pero a vez en cuando hay que corregirla y no siempre tiene que ser el golpe, no siempre es el azote. Y de hecho yo perdí la cuenta cuando fue que discipliné a mi bebé por última vez, pero se les llama la atención, se le dice, amor, esto no está bien, amor, no hagas esto, amor, no me gusta esto, amor, necesito que hagas esto. Y como padres solo queremos que sean niños de bien, que sean hijos de bien y que se preparen para la vida. El Señor quiere prepararnos para la eternidad. ¿Y dónde es nuestro campo de prueba? Pues aquí en la tierra. Entonces Él nos está preparando. Y el video de hoy es un video que yo creo que va a hablar a muchos corazones y a muchas vidas, y yo confío que de la misma forma como me ha hablado y me ha animado a mí, lo va a animar a usted. Y el video en esta serie de señales, el video de hoy lo he titulado Cuando te embiste un tren llamado vida. Cuando te embiste o cuando te atropella un tren llamado vida. Y para eso pues quiero utilizar esta señal de tránsito, la señal es una señal que le avisa a uno como conductor cuando va conduciendo un vehículo o como peatón que al frente hay una línea férrea. Y de hecho hay muchos lugares, por ejemplo aquí en Bogotá, la calle 26 o en diferentes lugares donde uno va y pasa una línea del tren, por lo general está lleno de señales. Hay muchas señales que le avisan a uno: pilas el tren, pilas la línea férrea, pilas el bombillo, pila la barricada, calme, se vaya a 10 kilómetros por hora. Y cuando uno maneja con el Waze, que es una aplicación para manejar vehículo, se prenden las alarmas y lo obligan a usted que usted tiene que ir a 10 kilómetros por hora pasando por esa, porque hay una carrilera del tren y es posible que un tren lo pueda atropellar, que un vagón de un tren lo pueda atropellar. Y pues de pronto en Bogotá solamente hay uno que es el tren de la Sabana, pero de pronto en otros lugares hay más trenes, o en otras ciudades, en otros países es mucho más la cantidad de trenes o de ferrocarriles o de metros que hay. Y entonces es más propenso a que estas señales abunden por diferentes partes, pero infortunadamente hay muchas personas que son atropelladas por el tren. Yo tengo un videito, voy a ver si lo puedo conseguir y se lo coloco, para más o menos dar una idea de eso y darle como un poquito de constancia a nuestra serie de qué pasa cuando el tren de la vida nos atropella, qué pasa cuando somos atropellados por un tren llamado vida. Porque para mucha gente la vida es bella, para mucha gente la vida es hermosa, la vida es extraordinaria, la vida es una bendición. Para otra gente la vida es dura. Para otra gente la vida es una cosa que no pidieron y que no quieren vivir. Para otra gente algo sucedió y pasó en sus vidas que los marcó eternamente y para siempre. Y sí, la vida es bella, la vida es muy bonita, está llena de muchas cosas hermosas y damos gloria a Dios por ella. Pero también infortunadamente hay ocasiones y hay situaciones en la vida en las que nosotros, sin estarlo esperando, sin estarlo buscando y tal vez sin merecerlo, este tren de la vida nos atropella y nos pasa por encima. Y de eso quiero hablar. Entonces, les decía, todos en determinado momento de nuestra vida nos ha atropellado un tren y nos dejó inservibles, nos dejó lisiados, nos dejó marcados, nos dejó decepcionados y nos dejó con una idea en nuestro corazón: no queremos seguir. La vida no vale la pena. Y yo ya lo he compartido, creo que es la segunda o tercera vez que voy a hablar de esto en un video, pero eso me sucedió a mí en el año 2012, ya hace 10 años, y quedé en la más honda oscuridad, quedé en el más hondo de los abismos, viví una situación extremadamente complicada
y gloria a Dios, el Señor en su amor y en su fidelidad me ayudó a salir, pero cuando yo les hablo de cuando te atropella un tren llamado vida, es porque yo ya lo he pasado, ya lo he vivido. Y de pronto lo más cercano que viví fue en noviembre de 2021, ya es un poquito más de un año, cuando mi bebé Gaby se cayó, se rompió la boca, se rompió todos los dientes delanteros, hasta el sol de hoy tiene secuelas de eso. Tenemos que hacerle cirugía, ahorita en abril ya tiene programada la cirugía de su boquita, pero fue un tiempo bastante difícil y un tiempo muy complicado y muy difícil para mí porque la niña se cayó estando a mi cuidado, así que fue una cosa, yo diría que es la segunda cosa más dura que yo he tenido que pasar en mi vida, ver a mi bebé así vuelta a nada, con su uniforme blanco, chorreado, lavado en sangre, fue una cosa terrible, dura, complicada, difícil. Eh, pero entonces cuando yo les hablo de este tren que lo embiste a uno llamado vida, yo no les hablo de una cosa que alguien me contó, yo he vivido cuando esos momentos pasan y yo quiero que vayamos por la palabra y seamos animados y seamos confortados porque tal vez ese tren llamado vida nos pasó por encima en determinado momento y a partir de ese momento no hemos sido los mismos. A partir de ese momento cerramos las puertas de nuestros corazones. Tal vez alguna mujer fue dañada por un hombre y a partir de ahí no quiso volver a abrirle su corazón absolutamente a nadie. Y a pesar de que no tiene llamado para quedarse sola, le gustaría casarse, le gustaría tener su familia, su matrimonio, su esposo, a causa de esa herida no ha podido levantarse y no ha podido volver a abrir su corazón. O tal vez un divorcio, tal vez mi matrimonio se acabó, tal vez mi matrimonio fue destruido, ya no confío en nadie, ya no amo a nadie, ya no quiero a nadie, no hay nada para hacer. Y sí, me gustaría tener un matrimonio, me gustaría tener una familia, una esposa, un esposo, unos hijos, pero la situación, el tren que me atropelló fue tan duro y fue de forma tan violenta que ya no me deseo para, ya no quiero seguir adelante. O tal vez el jefe que me humilló, que me abusó, que me robó, que me quitó, etcétera, etcétera, me quitó las ganas de trabajar, me quitó las ganas de seguir adelante, yo no soy nada, no tengo autoestima, etcétera, etcétera, o mi papá o mi mamá me destruyeron con sus palabras, o mi esposo me destruyó con sus palabras, o mi esposa fue violenta, me destruyó con sus palabras, diferentes situaciones, y cuando un tren llamado vida te atropella, yo no estoy hablando acerca de un tren físico, estoy hablando de cosas y situaciones en las que nos hemos visto enfrentados y que nos han pasado por encima y nos han afectado de gran manera. Y como les digo, y siempre lo hemos hecho, y le doy gloria a Dios por estos 248 videos, siempre ha sido la palabra de Dios la que sale a flote, la que sale al frente y la que nos dice y nos enseña cómo podemos sortear diferentes situaciones. Pues yo lo voy a enseñar hoy por la palabra. Cómo sortear cuando un tren llamado vida te atropella, qué puedes hacer, a dónde puedes ir y cómo puedes cambiar o revertir la situación. Y básicamente en el primer libro de Samuel capítulo 30, el reinado de Saúl está a punto de terminar. David fue elegido rey muchos años atrás, pero no fue elegido rey, mas no ha sido posesionado, no ha sido reconocido como rey, ya que Saúl está vivo todavía. Así que David está exiliado, David no puede estar en la nación, David está constantemente huyendo de Saúl porque lo quiere matar, pero finalmente se va a la tierra de los filisteos, finalmente trabaja con ellos, pero por debajo de cuerdas sin que ellos se den cuenta, está haciendo la obra del Señor, todo está tranquilo, todo está calmado, pues el Señor me ungió como rey, pero pues quién sabe qué pasaría, no importa, yo espero, yo sigo confiando en el Señor, me sigo cuidando de que Saúl no me encuentre y me mate, y yo sigo haciendo la obra del Señor. Y estaba haciendo la obra del Señor, estaba precisamente en una campaña militar, cuando vinieron los enemigos, y cuando vinieron los enemigos se robaron absolutamente todo de la familia de David, del pueblo de donde David era. Entonces se llevaron las esposas, se llevaron a las jóvenes, se llevaron los niños, se robaron el ganado, devastaron absolutamente todo y quemaron a Siclac. El pueblo se llamaba Siclac, lo quemaron absolutamente todo. Así que David sale de su campaña militar, regresa a su casa y ¿qué cree? Lo primero que ve es la ciudad humeante. Quemaron los filisteos, quemaron todo, destruyeron absolutamente todo y se llevaron a sus esposas, se llevaron de los soldados de David, se llevaron las esposas, se llevaron los niños, los jóvenes, el ganado, todo. Así que en ese sentido quiero que se ubique en ese punto donde a David le pasa el tren por encima. Los enemigos le prenden fuego a la ciudad, se llevan a las esposas y los hijos de ellos. ¿Y qué les queda por hacer? Pues quiero que leamos por la palabra. Y dice básicamente el versículo 4 que David y el pueblo dice que alzaron su voz y lloraron hasta quedar sin aliento.
Y eso nos ha pasado cuando el tren llamado vida nos pasa por encima. Lloramos hasta quedar sin lágrimas. Yo he pasado por ahí, vuelvo y les digo, yo tengo conocimiento de causa porque yo he estado ahí. Y he llorado con tal desazón y he llorado con tal desasosiego que hasta, literal, como dice aquí, hasta quedarse sin aliento. Otras versiones dice hasta que se le acabaron las lágrimas. Otra versión dice hasta que les faltó fuerza para llorar. Ya no podían llorar, ya no tenían una lágrima más, ya todo su corazón se había derramado a causa de esta situación tan difícil que estaban pasando. Entonces el versículo 4 dice que lloraron hasta quedar sin alientos. Y en el versículo 6 algo pasa. Porque no solamente a David se le llevan su esposa, se le llevan sus hijos, se le llevan su ganado, el ganado de sus hombres, las esposas de sus hombres que lo acompañaban, los soldados que lo acompañaban en sus campañas militares, sino que ahora se prende una alarma más. Y en el versículo 6 hay una amenaza de motín. Y en el versículo 6 dice que el pueblo hablaba acerca de matar a David, porque le echaban la culpa, porque por él estar afuera y por él estar peleando las batallas del Señor y por él estar en el lugar correcto, porque el punto no es cuando nos atropella un tren por estar en el lugar equivocado o por estar haciendo lo malo, cuando un matrimonio se acaba por el hombre estar picando o la mujer estar picando donde no debe, cuando me meto en un problema en mi trabajo y me echan por haberme robado algo que no era mío, cuando me echan por no ser un buen trabajador, cuando me meto en problemas en la iglesia por ser irrespetuoso, por tener una boca grande, por no saberme someter, etcétera. No, yo estoy hablando del tren de la vida que le atropella y le pasa a uno por encima cuando uno está actuando bien, cuando uno está viviendo en los parámetros de Dios, cuando uno está sin ser santo, porque santos vamos a ser cuando estamos en la eternidad, sin ser perfectos. La perfección la alcanzaremos en la eternidad, pero cuando estamos actuando bien y cuando estamos caminando en los caminos del Señor. Y David estaba en esas cuando le sucede esto, cuando este tren le pasa por encima y le queman la ciudad y se le llevan todo. Pero dice, versículo 6, quiero leerlo para usted, ahora David se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban tan resentidos, estaban tan adoloridos, estaban tan cargados, tan estresados y tan desanimados por haber perdido a sus esposas, a sus hijos y a sus hijas, que comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Ahora, esta es una situación terrible y una situación complicada, porque son sus hombres, son sus soldados, son los que han estado al lado de él. Y tal vez en la vida muchas veces, aunque eso sí tengo que decírselo, yo no he tenido que vivirlo, pero como les dije, la situación pasada que viví con la bebé, que es la más cercana, cuando se me cayó, cuando yo le comentaba a mis amigos me decían, uy, yo me imagino la levantada que le pegó su esposa, yo me imagino a santanderiana, mejor dicho, esa humillada que le pegó, me esa vaciada, y ella nunca lo hizo. Mi esposa nunca lo hizo. Me abrazó, no se echó a robar conmigo a botes, no se puso a llorar conmigo, pero yo sé que me abrazó y me dijo, tranquilo, mi amor, todo va a estar bien, la niña se va a recuperar. Nunca sentí un reclamo, pero tal vez a usted en su vida sí le pasa. Y tal vez las personas que usted más confía y las que usted más cree, tal vez se le levantan. Y tal vez se vienen, lancen ristre contra usted y a culparlo, y es por su culpa, y usted es el culpable, y usted es el responsable, y por su culpa pasó todo. Y entonces no solamente el tren le pasa por encima, sino que las personas que deben apoyarlo y que deberían cuidarlo y que deberían rodearlo y que deberían abrazarlo y que deberían decirle todo va a estar bien, lo dejan y le dan la espalda. Y estos soldados, tan leales como fueron a David, pero aún así están pensando en apedrearlo, porque por nosotros estar afuera fue que los enemigos vinieron y hicieron esto con nuestro pueblo. Entonces me encanta y siempre se los he dicho, gloria a Dios por la palabra, que no colocó y no dejó ningún verso y ningún escrito bíblico al azar y ahí como por si se puede cumplir y pues llenemos ese espacio que nos quedó. No, toda la palabra fue dejada por una razón y dejada con una razón y tiene una razón de ser, y es para animarnos a nosotros, y no fue para contarnos únicamente lo que le pasó a David, sino para que cuando este tren llamado vida también nos pasara por encima, nosotros saber qué hacer. Y está en el mismo versículo 6. Ahora déjeme leerlo de corrido para que lo entienda. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Ese versículo me devuelve a la vida. Y ese versículo, si usted le da permiso al Señor y si usted le da permiso al Espíritu de Dios, el Señor va a sacarlo de ese bache y de ese hueco y de esa situación que lo marcó y de ese tren que le pasó por encima, y lo va a restaurar y lo va a sanar y lo va a levantar y le va a dar una segunda oportunidad.
Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. La Reina Valera dice, David se fortaleció en el Señor. Eso fue lo que hizo la diferencia, porque el pueblo y David, ambos lloraron hasta faltarle las fuerzas, pero solo uno, y fue David, encontró su fin y encontró su respuesta y encontró la salida a la angustia que estaba viviendo. ¿Dónde la encontró? En Dios. David se fortaleció en el Señor y de hecho consulta con el Señor y de hecho va y se pone delante de la presencia del Señor. Ya no tiene lágrimas, ya no tiene fuerzas, ya tiene un intento de motín, lo van a matar, así que él dice, lo único que me queda y lo más importante para mí en ese momento es Dios. Entonces fue y consultó al Señor y le dijo, Señor, dígame qué hago. Y el Señor dijo, persigue a los enemigos. Señor, los persigo y los voy a alcanzar. Lo vas a alcanzar y voy a recuperar todo lo que me quitaron. Lo vas a recuperar, no vas a perder absolutamente nada. Y el Señor lo cumplió. Así lo hizo David y efectivamente el Señor respondió, el Señor suplió. Pero ¿dónde estuvo la victoria para David? Se fortaleció en el Señor, encontró fuerzas en el Señor su Dios. Mira lo que dice el Salmo 46, versículo 1. Salmos 46, 1. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro refugio, siempre está dispuesto para ayudarnos en tiempos de dificultad. Esa fue la razón que le dio la victoria a David. Y entonces encuentro una razón más. ¿Por qué David fue considerado por Dios? Escúcheme, por Dios mismo. Es Dios quien da testimonio de David. Y dice, David es un hombre conforme a mi corazón. Es un hombre que se comporta como yo quiero. Es un hombre que piensa casi que como yo pienso. Es un hombre casi que con el que comparto mi corazón porque piensa como yo. ¿Qué fue lo que le dio la victoria a David? Que él buscó al Señor. Y tal vez la razón por la que no hemos sanado las heridas del tren llamado vida que nos pasó por encima es porque nos hemos refugiado en personas, nos hemos refugiado en situaciones, nos hemos refugiado detrás del miedo, detrás del temor, detrás de la angustia, detrás del no lo volveré a hacer, no lo volveré a intentar. Y ahí estamos apabullados, y ahí se nos sigue yendo la vida, y ahí se nos siguen yendo las oportunidades, y ahí se nos siguen perdiendo todo lo que el Señor tiene para hacer con nosotros, porque estamos escondidos, miedosos a las situaciones y a que nos puedan volver a dañar. Pero eso no fue lo que hizo David. David no se encerró en él mismo. David no se encerró en la cueva. David no empezó, bueno, ¿cuántos contra mí? ¿Cuántos conmigo? A ver, vamos a enfrentar esta... No. Se fortaleció en el Señor. Buscó al Señor. Buscó al único que lo podía ayudar. ¿Y sabe qué? El Señor le dio la victoria. Entonces, el Señor es nuestro amparo, dice el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en momentos de tribulación, en momentos de dificultad. Versículo 2. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y cuando las montañas se derrumben en el mar, cuando crujan los océanos y hagan espumas y aquí metamos el tren y cuando el tren nos pase por encima. No vamos a estar en angustia, no vamos a darnos por rendidos. Sabemos que el Señor nos da la salida, que el Señor es nuestra fortaleza, que el Señor no nos va a dejar. Proverbios capítulo 18 verso 10, mire lo que dice, Proverbios 18:10. El nombre del Señor es como una torre fortificada, a donde corre el justo para salvarse. Amado, si tal vez te pasó un tren llamado vida por encima y han pasado meses y años y no has podido salir, tal vez estás yendo a la torre equivocada. Tal vez estás poniendo tu confianza en la persona o en el lugar o en la situación equivocada. La invitación del Señor hoy, Proverbios 18:10, el nombre del Señor. ¿Quién? El nombre del Señor. ¿Quién? Nuestro Dios. ¿Quién? Nuestro Padre. Es como una torre fortificada, a donde corre el justo. Recuerde, no es si usted es perfecto, es si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Y si usted lo aceptó, entonces usted es justificado delante de Dios y para usted aplica. El nombre del Señor es como una torre fortificada, a donde corre el justo para salvarse.
Salga de la cueva, sálgase de esa situación difícil que le pasó. El Señor lo va a restaurar, el Señor lo va a levantar. Y no lo va a levantar a cachetadas y a golpes y a mordiscos. El Señor lo va a levantar con sus brazos de amor. El Señor lo va a restaurar y el Señor tiene una nueva oportunidad para darle. Tiene un nuevo mañana, tiene un nuevo horizonte, tiene un nuevo día para darle, en el que el sol de justicia, que es Él, va a brillar en su vida y va a brillar con oportunidades excepcionales. Va a brillar con personas extraordinarias que lo van a rodear, que lo van a ayudar y que le van a mostrar Dios es bueno, que le van a mostrar que fortalecerse en el Señor sí tiene sentido, que fortalecerse en el Señor definitivamente es lo mejor que usted puede hacer cuando un tren llamado vida le pasa por encima. A Jesús en el Getsemaní, un tren llamado tribulación y llamado vía dolorosa y llamado crucifixión estaba a punto de pasarle por encima. ¿Y a dónde estaba Él? Estaba en la presencia del Señor. ¿A dónde estaba Él? En el huerto de Getsemaní, derramando su corazón, sometiendo su voluntad a Dios. Y ahí dice que ángeles descendieron y lo fortalecían y le servían y le ayudaron y le dieron fuerzas para levantarse y para terminar su carrera. Sucedió con Jesús, créame, va a suceder con usted. Pero la diferencia, ¿qué fue lo que realmente causó que Jesús pudiera terminar su carrera y que David pudiera terminar la suya? Que ambos hicieron lo mismo, se fortalecieron en el Señor. Vaya al Señor, expóngale al Señor su situación y deje que Él sea quien le levanta, quien le restaura y quien le da una nueva oportunidad. Amado Dios, gracias por tu palabra bendita y poderosa. Gracias, Señor, porque eres tú quien restaura nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es tu amor y tu fidelidad la que han prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque aunque no lo pensamos, no lo deseamos, no lo queremos, muchas veces hemos sido sorprendidos por situaciones difíciles en nuestras vidas que han puesto a prueba nuestra fe. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos para decirte que nuestra vida te pertenece. Aquí estamos para decirte que tú eres nuestro amparo, eres nuestra fuerza, eres nuestra fortaleza, eres nuestro pronto auxilio en momentos de tribulación y de angustia, y que a ti, Señor, rendimos nuestra vida, que a ti, Señor, rendimos nuestro corazón, y que es en tu nombre que nos levantamos, que es en tu nombre que nos sobreponemos a esta situación difícil que vivimos, y que corremos a ti, porque tu palabra dice que tú eres como una torre fuerte, y que a ti va el justo, y va a ser levantado, y va a ser exaltado, y va a ser sanado, y va a ser restaurado, y va a ser bendecido, y va a ser fortalecido, y se le va a dar una nueva oportunidad. Torre fuerte es el nombre del Señor. A ti vamos, Señor, y levantamos nuestras manos en señal de rendición. Y decimos, Señor, sin importar cuán dura y difícil sea la situación que estamos pasando, tú eres nuestra torre, tú eres nuestra fortaleza. En ti tenemos la victoria, Señor. Y lo mejor de todo, no vamos a quedar en vergüenza. Tú cumples tu palabra, tú cumples tus promesas y la victoria nos pertenece. Te damos muchas gracias, Padre, y oramos a ti, el único y sabio Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo, a quien hicimos nuestro Señor y nuestro Salvador, y oramos con el poder y la unción del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. ¿Qué hacer cuando un tren llamado vida nos pasa por encima? Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vamos a ver la victoria y vamos a ver al Señor obrar poderosamente en nuestras vidas. Un abrazo grande. Les bendecimos y nos vemos la próxima. Chao.